Bueno, muy buenos días. En la presentación de hoy vamos a hablar sobre el paper titulado Amiloidosis, espectro de enfermedades multisistémicas con correlación patológica, un paper publicado en la revista de Radiographics el día 6 de agosto del 2021. El trabajo fue realizado por los autores que están aquí descritos, pertenecientes a estas diferentes instituciones. En cuanto a la amiloidosis, tenemos que es un grupo heterogéneo de trastornos que se da por una acumulación anómala de proteínas insolubles, y esta acumulación se da a nivel del espacio extracelular, lo que consecuentemente con el tiempo genera una disfunción del órgano en el que se esté acumulando. Se puede clasificar en localizada o difusa según su distribución, o en hereditaria o adquirida según si tiene patrón o no hereditario. En cuanto al amiloide, que es lo que se acumula, son agregados de proteínas que en un principio son solubles, que generan pliegues anómalos, y esto genera la insolubilidad de las mismas. Y bueno, y el diagnóstico en la mayoría de sus variantes se debe realizar sí o sí con biopsia. Acá dejo un cuadro que presentaba el paper en el que describe los diferentes tipos de amiloide con el precursor proteínico que lo genera y diferentes características de las patologías asociadas. En cuanto a las imágenes, vamos a encontrar y describir la afectación a nivel del sistema nervioso central, hígado, órbita, corazón y gastrointestinal, entre otras tantas. Ya pasando a lo que es el sistema nervioso central, tenemos diferentes tipos de patologías dadas por el depósito de amiloide. La primera de ellas es la enfermedad de Alzheimer, que se da por el depósito extracelular de placas de beta amiloide, esto asociado a lo que es una acumulación proteica intracelular. Lo que es la tomografía y la resonancia, vamos a poder ver hallazgos como la atrofia de la corteza entorrinal, del hipocampo y el precuneus, y lo que nos hace tener que descartar otros diagnósticos diferenciales posibles. Cuando a la realización del PET-CT, lo que vamos a ver es un hipometabolismo en la corteza cingulada posterior, también el precuneo y las cortezas parietotemporales. Por otro lado, tenemos la angiopatía amiloide cerebral, que se da por un depósito de beta-amiloide, y el 59% de los casos está relacionado con demencia, y un porcentaje menor, el 38%, no está relacionado con demencia. Este depósito se va a dar en lo que es la médula adventicia de las arterias pequeñas que se encuentran dentro del cerebro y de las leptomeninges, y dado esto están muy asociados con lo que son sangrados, los cuales pueden presentar una extensión a nivel subaracnoideo en un 82% de los casos. En este caso, para hacer un diagnóstico de angiopatía amiloide cerebral probable en pacientes mayores a 55 años, existen lo que son los criterios de Boston modificados, que si bien no los describía en el paper, dejo un cuadro acá para quien quiera ampliar. Y en este caso, en lo que es la tomografía y la resonancia, lo que vamos a ver como hallazgos son hemorragias intracerebrales múltiples o microhemorragias que van a estar restringidas a las regiones lobulares, corticales o córtico-subcorticales, y en algunos casos se puede encontrar una sola hemorragia que esté asociada con siderosis cortical superficial. Estas imágenes se van a ver como puntos redondeados, hipointensos, y no se van a ver en lo que es los estudios de tomografía. Tenemos dos casos. En la primera es una imagen de resonancia ponderada en susceptibilidad de máxima intensidad, un plano de adquisición axial, y lo que nos está mostrando con las puntas de flecha son los numerosos focos hipointensos que son compatibles con microhemorragias. En este caso, un paciente de 58 años con angiopatía amiloide cerebral. El segundo caso también es una resonancia, un plano de adquisición axial. Esta es una imagen ponderada en T2, en gradiente de eco, y lo que nos está mostrando, señalando con la flecha, es un hematoma a nivel occipital. Esta lesión fue biopsiada y se corroboró que era debido a la angiopatía amiloide cerebral. En estas imágenes tenemos un PET-CT
Lo que nos está mostrando, señalado por la flecha, es una captación anormal del trazador cortical, también compatible con placas de beta-amiloide en un hombre de 79 años con enfermedad de Alzheimer. Y en las siguientes imágenes, que son pertenecientes a otro paciente, lo que estamos viendo es una PET resonancia fusionada, y lo que vemos señalado por el área de las líneas punteadas es un hipometabolismo en los lóbulos parietales superiores bilaterales, en este caso un hombre de 53 años con Alzheimer y depósito de amiloide vascular. Y en las 4 imágenes inferiores, que son vistas de proyección de imágenes de 3D en PET-CT, lo que vemos es en el mismo paciente la región de hipometabolismo simétrico también en los lóbulos parietales superiores. Otras de las 3 patologías asociadas al sistema nervioso central son la inflamación relacionada con angiopatía amiloide cerebral, que se da mayormente en la 7ª década de la vida y suele estar asociada con síntomas de deterioro cognitivo, cefalea, convulsiones y puede presentar también déficits vocales. Asociado a esto, en este caso, también se ven múltiples microhemorragias corticales. Y en la resonancia lo que vamos a ver son lesiones infiltrativas o tumefactivas a nivel de la sustancia blanca, y cuando administremos contraste vamos a ver un realce leptomeningio parenquimatoso parcheado, lo que nos va a ayudar a distinguir este proceso de la angiopatía amiloide cerebral sin inflamación, que es la que describimos previamente. Por otro lado, tenemos la angeitis asociada a la angiopatía amiloide cerebral, que los hallazgos van a ser similares a los recién descritos en la inflamatoria, y a esto se va a asociar una vasculitis transmural destructiva. Y por último, podemos encontrar lo que es el amiloidoma cerebral, que es una forma ya más rara, que se presenta a mediana edad, con un predominio en esa edad, y los síntomas van a ser cefalea, convulsiones y puede presentar también déficits vocales. En cuanto a las imágenes, lo que vamos a ver son masas a nivel supratentorial que van a ser sólidas, predominantemente únicas, pero puede también darse múltiples. Van a ser predominantemente ubicadas en la sustancia blanca y pueden presentar en su mayoría una extensión a lo que es el ependima de los ventrículos laterales, con un edema periférico y un realce irregular a la aplicación de contraste. En cuanto a la tomografía, estas imágenes se van a presentar hiperdensas y van a presentar realce a la aplicación de contraste. Ya pasando a lo que es la amiloidosis a nivel laringio, unas pocas palabras. Generalmente la infiltración se da a nivel de la cuerda vocal falsa, se presenta alrededor de la 3ª, 6ª década de la vida, y generalmente se presenta como una masa submucosa calcificada, que se puede ver tanto en la tomografía y en la resonancia. En las imágenes ponderadas en T1 va a presentar una intensidad variable, y en las imágenes ponderadas en T2 va a presentarse con una pérdida de señal, es decir, hipointensas, y un realce homogéneo a la aplicación de contraste. Por otro lado, la amiloidosis de la base de cráneo también tiene un predominio de rango etario entre la 3ª y 6ª década de la vida, pero a este nivel se ve una masa erosiva de aspecto destructivo, calcificada y nodular a nivel de la tomografía, y nos va a mostrar en la resonancia una hipointensidad marcada en T2 con un realce homogéneo de la aplicación de contraste. En cuanto a lo que es la amiloidosis a nivel orbitario, tenemos que la tomografía es el método de elección para su valoración, y lo que vamos a encontrar es una masa homogénea que va a presentar calcificaciones y mayormente va a estar afectando lo que es la glándula lagrimal o conjuntiva, presentando un engrosamiento del hueso que esté adyacente a la lesión. En la resonancia la vamos a usar para delimitar lo que es la lesión, siempre y cuando no esté calcificada, lo que nos puede generar una limitación. La amiloidosis a nivel orbitario puede presentar afectación de los músculos extraoculares, y esto lo vamos a ver como una infiltración que puede ser tanto nodular como fusiforme, que se va a extender a la grasa adyacente y puede demostrarnos una hipointensidad a nivel de T2 cuando veamos las imágenes en resonancia. Y siempre que encontremos una lesión en órbita, es importante que evaluemos
al paciente para encontrar en la enfermedad sistémica. Tenemos una imagen de una amiloidosis orbitaria izquierda, en este caso un paciente de 63 años, y lo que estamos viendo es una imagen de resonancia magnética en T1 con FATSAT que presenta contraste con gadolinio, y lo que vemos es la afectación de los músculos extraoculares y un realce mal definido a nivel del espacio intraconal en la órbita izquierda. Pasando ya a lo que es la amiloidosis cardíaca, lo que vamos a encontrar son depósitos de amiloide a nivel intersticial con un engrosamiento a nivel miocárdico en los dos ventrículos, generalmente es simétrico, sobre todo en lo que es la amiloidosis relacionada con el amiloide de cadena ligera, y puede darse también asimétrico en la amiloidosis transtiretina. Estos depósitos van a llevar a lo que es una miocardiopatía de tipo restrictiva que va a permanecer con la fracción de eyección conservada, lo que nos va a ayudar a la hora del diagnóstico diferencial. Estos dos tipos que acabamos de describir son los más comunes que afectan a nivel cardíaco y se pueden subdividir en formas seniles o hereditarias. En este caso de afectación es importante que el diagnóstico sea precoz, dado que la historia natural a partir del diagnóstico de la enfermedad puede llevar a la muerte del paciente a los 6 meses o a veces pueden ser más años. Pero dado que en un principio hay posibilidad de que la muerte se dé en un periodo corto, es importante que estemos atentos a hacer este diagnóstico. En cuanto a lo que son las imágenes, en la resonancia vamos a ver un realce tardío con gadolinio a nivel global, subendocárdico o transmural, un miocardio hiperintenso en las secuencias ponderadas en T1 nativas. Y otro hallazgo que vamos a ver es una relación inversa del material de contraste a nivel del reservorio de sangre y del miocardio, es decir, que el miocardio va a perder el realce antes que el material de contraste del reservorio de sangre se derive para difundir la infiltración miocárdica. Y siempre que sospechemos amiloidosis cardíaca hay que evaluar proteína monoclonal y realizar gammagrafía, que tiene una alta sensibilidad y especificidad para lo que es la amiloidosis transtiretina. Tenemos un ejemplo, en este caso de una resonancia, un paciente de 67 años con depósito de amiloide intersticial, en este caso una miocardiopatía no isquémica, que fue confirmada después de realizarse un trasplante cardíaco. En la primera imagen vemos un tiempo de eje corto y lo que vemos es una anulación del miocardio antes que la anulación de la reserva de sangre señalada por el asterisco. Vemos cómo se ve hipointenso antes que el reservorio. En la segunda imagen, una resonancia en T1 con contraste en eje corto, y lo que estamos viendo es el realce tardío a nivel transmural miocárdico y submiocárdico difuso, señalado por las flechas. Pasando a lo que es la amiloidosis pulmonar, suele ser localizada, aunque a veces puede darse cuando se presenta un caso de amiloidosis sistémica. Existen 3 patrones diferentes: la difusa traqueobronquial, nodular del parénquima y difusa alveolar tipo septal. La tomografía va a ser el método de elección y esta es otra de las patologías que requiere biopsia para su diagnóstico. En cuanto a el tipo de afectación pulmonar difuso traqueobronquial, tenemos que se va a dar como un engrosamiento focal o segmentario a nivel de la pared de las vías respiratorias, puede o no presentar calcificaciones y generalmente suelen cursar con un estrechamiento luminal asociado. Y en este caso, una de las características importantes es que la afectación se da a nivel de la membrana posterior de la tráquea, cosa que nos permite la valoración de los diagnósticos diferenciales, dado que hay varias entidades que afectan la tráquea que respetan la lámina posterior de la tráquea. En el caso de que esta patología se dé en forma de amiloidoma, lo que vamos a ver es una masa a nivel submucoso focal. Tenemos 2 ejemplos. El primero es una tomografía axial con contraste y lo que vemos es el engrosamiento asimétrico sobre la pared traqueal izquierda.
Esta fue una mujer de 66 años con amiloidosis traqueal y lo que vemos es la imagen endoscópica correspondiente a la imagen tomográfica. En la segunda imagen es una tomografía, un plano de reconstrucción coronal sin contraste a nivel del tórax y lo que vemos es el engrosamiento irregular y nodular con calcificaciones que podemos ver a nivel del árbol traqueobronquial. En este caso fue un paciente más joven, 34 años, que también presentó la misma patología. Por otro lado, el tipo nodular del parénquima se va a presentar como una masa pulmonar solitaria, que se va a llamar amiloidoma, o puede en otras ocasiones darse como múltiples nódulos pulmonares que pueden presentar diferentes tamaños. Generalmente presentan una calcificación progresiva, esto significando que a medida que se vaya haciendo los controles a lo largo del tiempo, se va a ver que esta calcificación va a ir evolucionando. Los márgenes de la nodulación que describimos pueden verse de diferentes formas, en algunas ocasiones van a ser regulares y en otras van a verse de forma especulada. Y en cuanto a lo que es la tomografía, vamos a poder describir este nódulo de densidad de tejidos blandos con o sin calcificaciones, que va a presentar un crecimiento, y lo que se vio es que muchos de estos nódulos pueden presentar un halo en vidrio esmerilado a nivel periférico y que este halo suele estar relacionado con un aumento en la tasa de crecimiento de la masa y también se asocia a una mayor capacidad de respuesta a lo que es el tratamiento. Lo que es el PET-CT nos ayuda a la identificación de los depósitos de amiloide dentro de lo que es el parénquima pulmonar, así que va a ser de utilidad a la hora del diagnóstico. Tenemos dos casos. Este es una radiografía de tórax de frente, en donde tenemos señalado por las flechas dos radiopacidades de aspecto nodular, una dependiendo, que impresiona a depender del mediastino a nivel suprailiar derecha y la otra en el lóbulo superior izquierdo. Se realiza la tomografía y se ven las imágenes correspondientes, que son masas de densidad de tejidos blandos. Ambas son subpleurales y lo que podemos ver son las calcificaciones presentes. En este caso se realizó una biopsia. Tenemos las siguientes imágenes de la biopsia. La primera, acá podemos ver la aguja de corte en la masa del lóbulo superior izquierdo. Y en la segunda imagen lo que estamos viendo es un control posterior a la biopsia y se ve cómo esta masa presentó un marcado crecimiento y una evolución de las calcificaciones. Y en la biopsia se había confirmado la relación con amiloidosis. Por último, el tercer tipo de afectación pulmonar es el tipo de difuso alveolar de tipo septal, que suele ser sintomático y se suele asociar en mayor medida con una amiloidosis sistémica, y en las tomografías lo que vamos a ver son consolidaciones que pueden ser confluentes o no. Van a predominar los hallazgos a nivel basal en las regiones subpleurales y podemos ver también lo que son engrosamientos de los tabiques interlobulillares. Tenemos un ejemplo. En la primera imagen es un paciente, una tomografía, un plano de adquisición axial en proyección de máxima intensidad. Esto es una mujer de 77 años con amiloidosis parenquimatosa y lo que estamos viendo señalado por las flechas son las consolidaciones nodulares a nivel del parénquima. En la segunda imagen, también una tomografía, un plano de adquisición axial, y lo que estamos viendo ya son hallazgos de consolidaciones de tipo confluente a nivel bibasal, predominantemente periféricas, y señalado por la punta de flecha podemos ver lo que son los engrosamientos de los tabiques interlobulillares. Este caso es otra paciente de 73 años que se confirmó el diagnóstico de amiloidosis a nivel pulmonar. Y por último, en la última imagen lo que estamos viendo son micronodulaciones que podemos ver y presencia también de los engrosamientos de los tabiques interlobulillares asociado a derrame pleural bilateral, en este caso también compatible con la afectación difusa alveolar de tipo septal.
Ya pasando a lo que es la afectación a nivel abdominal, tenemos la amiloidosis a nivel renal, que es mucho más frecuente, dada por la amiloidosis de cadena ligera. De hecho, representa el 86% de los casos en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos la amiloidosis de beta 2 microglobulina, que es la relacionada a diálisis a largo plazo y mayormente presenta síntomas que no están relacionados con síntomas renales, sino que van a predominar a nivel musculoesquelético, del tracto gastrointestinal y cardíacos. En lo que es la fase aguda de la afectación renal, lo que vamos a ver principalmente en las imágenes es un agrandamiento del tamaño renal con presencia de o no de calcificaciones amorfas. En lo que es la ecografía, vamos a ver que el parénquima renal va a presentar hiperecogenicidad y a nivel clínico vamos a poder ver proteinuria que va a derivar en un 3/4 de los casos a diálisis o trasplante. Lo que se vio con los trasplantes es que si bien la enfermedad recurre, generalmente lo hace de forma tardía, lo que sigue justificando la realización del trasplante. Tenemos ejemplos. En la primera imagen lo que estamos viendo es una tomografía, un plano de adquisición axial a nivel renal, y lo que podemos ver señalado por la flecha son las diferentes calcificaciones parenquimatosas de tipo amorfo en el riñón derecho. Este paciente presentaba una amiloidosis sistémica. En la segunda imagen, una tomografía con contraste, también estamos viendo un plano axial a nivel del riñón derecho, y lo que vemos son calcificaciones murales curvilíneas a nivel de lo que es la pelvis renal. En este caso el paciente presentaba amiloidosis localizada. Y por último también una tomografía, un plano axial, lo que vemos son calcificaciones a nivel medular y en este paciente en particular se asociaba un cálculo renal. En la amiloidosis del tracto urinario se da mayormente la amiloidosis localizada, predomina en la vejiga y en muy raros casos puede darse, si bien está descrito, se puede dar en lo que es el pene y cuerpo esponjoso. Se suele asociar con hematuria macroscópica, indolora, y puede presentar síntomas de obstrucción asociada con irritación a la hora de la micción. En la tomografía lo que vamos a ver son engrosamientos parietales focales que pueden presentar también estrechamiento de la luz, ya sea de la vejiga o de los uréteres, y podemos apreciar también la presencia de calcificaciones a nivel submucoso o intramural y suelen ser lineales. En lo que es la fase pielográfica, tanto de tomografía como de resonancia, lo que vamos a ver son defectos de llenado focales, dada la protrusión de los nódulos parietales. En la cistoscopía se puede ver hemorragia mucosa o submucosa y también se pueden apreciar las calcificaciones. Por otro lado, ya en lo que son las imágenes, en la resonancia y ecografía, en la resonancia vamos a ver lesiones de amiloide que se van a ver hipointensas en T2 y también nos va a permitir evaluar la extensión de la enfermedad. Y en la ecografía generalmente se utiliza para lo que es la evaluación de las lesiones a nivel del pene y el cuerpo esponjoso, ya que nos permite describir con propiedad la ubicación de las lesiones y diferenciarlas de la enfermedad de Peyronie. Tenemos 3 ejemplos. La primera es una tomografía en la que podemos ver señalado por la flecha un engrosamiento irregular que es asimétrico a nivel de la pared lateral izquierda de la vejiga. En este caso, un paciente de 75 años que se presentó con hematuria macroscópica indolora. El diagnóstico fue confirmado por biopsia. Segundo paciente, también una tomografía, un plano axial, y lo que estamos viendo son las calcificaciones lineales, en este caso curvilíneas, ya que siguen el contorno de la pared. Señalado por el asterisco, vemos una orina de alta intensidad, lo que nos está indicando la presencia de un coágulo vesical agudo. Y en este caso fue un paciente de 73 años con amiloidosis sistémica. Y por último, tenemos calcificaciones también a nivel parietal de la vejiga en topografía del trígono, si bien estas calcificaciones son más sutiles. En este caso fue un paciente de 49 años con amiloidosis localizada. Los 3 diagnósticos confirmados por biopsia. En lo que es la amiloidosis hepática,
Es una afectación muy común en lo que es la amiloidosis sistémica, suele cursar con una hepatomegalia inespecífica y un aumento moderado de la FAL. En la tomografía lo que vamos a ver es hepatomegalia, masas parenquimatosas y calcificaciones que pueden ser focales, lobares o difusas. Y el hígado se va a presentar con una hipodensidad difusa y a la aplicación de contraste iodado lo que vamos a ver es un realce parcheado dado el déficit de flujo que van a generar los diferentes depósitos de amiloide a nivel vascular. Puede también darse el depósito de hierro en caso de que esté asociado con una amiloidosis renal y esto en la resonancia lo vamos a poder percibir como una hipointensidad difusa ante 2. Y otro de los parámetros a tener en cuenta a la hora de evaluar la amiloidosis hepática es la rigidez hepática por elastografía, que lo que vamos a ver es que se va a ver aumentada generalmente en 2 veces o más de su valor normal. Tenemos diferentes patrones de depósito hepático en diferentes pacientes, en los cuales todo se describió hepatomegalia. El primero, lo que estamos viendo es una tomografía, un plano coronal, y lo que vemos es el patrón parcheado del hígado con las diferentes hipointensidades y este paciente tuvo el diagnóstico de amiloidosis de cadena ligera hepática. La segunda imagen es una tomografía, en este caso con contraste, y lo que vemos es una apariencia que se llama de nuez moscada. Podemos ver las diferentes hipodensidades en el parénquima hepático y este fue compatible con amiloidosis hepática en un paciente de 50 años. La tercera imagen es una tomografía, también un plano coronal, en este caso con contraste, la imagen tomada de una fase arterial y lo que estamos viendo son las diferentes calcificaciones a nivel de la cúpula hepática, también un paciente con amiloidosis hepática. Y la última imagen es una imagen en plano coronal, fase portal, y lo que vemos es una hipodensidad heterogénea en el lóbulo hepático derecho, lo cual puede simular una esteatosis, que de hecho es uno de los diagnósticos diferenciales, y en este caso, tras la biopsia, se confirmó el diagnóstico de amiloidosis. En estas imágenes tenemos una amiloidosis hepática con un aumento de la rigidez del parénquima hepático en una mujer de 54 años que cursaba con una amiloidosis de cadena ligera y presentaba aparte asociados los niveles moderados de fosfatasa alcalina. Lo que tenemos en la primera imagen es un mapa de color de rigidez de la elastografía realizada por resonancia magnética y se pueden ver las diferentes áreas de aumento de rigidez hepática. La segunda imagen es una resonancia ponderada en T2 con supresión grasa y lo que nos quiere mostrar es que el hígado no tenía una configuración cirrótica aparente ni hepatomegalia, como para pensar que sean causas del aumento de la rigidez. Y asociado a esto, también en la resonancia podemos ver un aumento del tamaño esplénico en relación a esplenomegalia. El diagnóstico fue confirmado con biopsia, por supuesto. En lo que es la afectación esplénica, está comúnmente afectado en los pacientes con amiloidosis, suele cursar asintomático con una esplenomegalia de carácter inespecífico. Y lo que se vio es que se demostraron diferentes patrones de depósito a nivel de las diferentes estructuras del vaso, lo que nos genera un patrón de realce heterogéneo a la hora de aplicar contraste. Y al igual que el hígado, a la hora de la realización de lo que es la elastografía, vamos a ver un aumento de la rigidez del parénquima esplénico. Tenemos el caso de un paciente de una afectación esplénica secundaria a la enfermedad de Castleman en un paciente de 40 años, masculino. La primera es una imagen, un plano coronal, en lo que estamos viendo la esplenomegalia marcada, señalada por las puntas de flecha, y señalado por la flecha lo que estamos viendo es la masa de partes blandas calcificada a nivel del mesenterio yeyunal. Y la correspondiente imagen de PET-CT, donde podemos ver la hipercaptación de la masa mesentérica y una esplenomegalia sin hipermetabolismo. Se realizó la biopsia y se confirmó el diagnóstico. En la amiloidosis del tracto gastrointestinal
ya es menos común. De hecho, se vio que es el 3% en un estudio de 2.400 pacientes aproximadamente. Se puede dar en cualquier lugar del tracto gastrointestinal, aunque se vio que es más frecuente a nivel del duodeno. Puede darse por dos tipos, la de cadena ligera y la amiloidosis, y se da por depósitos a nivel submucoso o de la muscular propia. La primera lo que va a generar son masas polipoideas que pueden o no presentar signos obstructivos, y la segunda son muchos depósitos de aspecto granular a nivel de la lámina propia, por lo que este tipo va a cursar con ulceración, diarrea y mala absorción. Así que la presentación clínica nos puede también orientar al tipo de afectación que tengamos. En cuanto a los síntomas, podemos ver síntomas de pseudoobstrucción por la infiltración neuromuscular asociado a una pérdida de peso, y puede también cursar con hemorragia gastrointestinal. En la tomografía lo que vamos a ver principalmente en aquellas con contraste es la hemorragia digestiva activa. Y por otro lado, podemos ver también lo que es el segmento circunferencial mural de engrosamiento y la estratificación de las diferentes capas de la pared del tracto digestivo, dependiendo el segmento afectado, que se va a ver con forma de signo de diana u objetivo, generalmente en el intestino delgado. Por otro lado, podemos también ver, si es que están presentes, ulceraciones focales. En lo que es la fluoroscopía del intestino delgado o el enema con bario, también vamos a ver un engrosamiento nodular irregular de la pared con un borramiento de lo que son las válvulas conniventes y pérdida de los pliegues australes, y por otro lado también podemos ver la ulceración en caso de que estén presentes. Tenemos ejemplos de depósito de amiloide en el intestino. La primera imagen es una tomografía con contraste, vemos un plano de adquisición axial y lo que nos quiere mostrar son los diferentes engrosamientos con la estratificación mural. En la segunda imagen es un plano sagital, una tomografía también con contraste, y lo que nos muestra es el engrosamiento difuso de la pared, en este caso del colon derecho. Y en la última imagen, un plano coronal, y nos muestra el engrosamiento difuso de la pared del intestino delgado. Ya pasando a lo que es la afectación peritoneal y retroperitoneal, esta afectación es más infrecuente. Se elige generalmente la tomografía con contraste intravenoso y oral, o sea, con doble contraste para su valoración, lo que nos va a aumentar la sensibilidad diagnóstica. Los hallazgos que vamos a ver son infiltraciones de densidad de tejido blando, que van a ser generalmente mal definidas y van a estar reemplazando lo que es la grasa peritoneal. Estos hallazgos pueden ser focales o difusos y van a presentar un aumento de tamaño con el transcurso del tiempo, y suelen ser asintomáticos a no ser que muestren afectación de algún órgano adyacente, y pueden o no calcificarse. En cuanto a la infiltración de tejidos blandos, generalmente lo que suele verse es una afectación a nivel de la aorta o los riñones con una obstrucción urinaria, y también puede verse afectación a nivel del páncreas. Tenemos diferentes ejemplos. La primera es una tomografía donde lo que estamos viendo es una infiltración y engrosamiento de los tejidos blandos a nivel de la pared lateral pélvica bilateral en la región presacra, que se asocia a calcificaciones amorfas, en este caso un paciente de 68 años con amiloidosis. Las segundas imágenes son tomografías con contraste, y lo que nos está queriendo mostrar es la infiltración de la grasa mesentérica y de la grasa perirrenal en un hombre de 81 años con amiloidosis. Y en la última imagen lo que vemos es una densidad de tejidos blandos de aspecto infiltrativo a nivel del retroperitoneo, cubriendo lo que es la aorta, y que también se asocia a diferentes calcificaciones. Existe también lo que es la afectación mamaria por amiloidosis. Si bien es muy rara, se puede dar sobre todo en la amiloidosis dada por cadena ligera. Más de la mitad suele asociarse también al linfoma MAL. En general, la afectación mamaria suele ser localizada, se presenta como una masa palpable unilateral y suele estudiarse con mamografía, en donde se va a ver una asimetría focal con una masa radiopaca o de alta densidad que puede presentar calcificaciones distróficas o en algunos casos microcalcificaciones.
lo cual nos presenta también el diagnóstico diferencial con diferentes neoplasias malignas. En lo que es la ecografía vamos a ver masas hipoecogénicas de aspecto irregular, o puede verse una masa de mayor tamaño coalescente que presente edema alrededor. Y por último, lo que es la afectación a nivel musculoesquelético. Esta afectación suele darse en la amiloidosis de cadena ligera mayormente, aunque puede darse también en la transtiretina y en la amiloidosis relacionada con diálisis también. En lo que es la amiloidosis de cadena ligera, la afectación muscular suele cursar con macroglosia o pseudohipertrofia muscular, y siempre que tengamos una afectación de este tipo tenemos que buscar afectación sistémica asociada. Una de las principales manifestaciones es el síndrome del túnel carpiano, que es la presentación inicial más común, sobre todo en la amiloidosis relacionada con transtiretina sistémica, y suele estar también relacionado con lo que es la edad del paciente, suele darse una mediana edad. En lo que es este tipo de amiloidosis, hay que tener en cuenta que también presenta una gran afectación a nivel cardíaco, por lo que cuando tengamos una afectación del síndrome del túnel carpiano, hay que tener en cuenta que esta afectación es previa a la cardíaca, por lo que hay que estar atento para evitar complicaciones cardíacas. En cuanto a la resonancia magnética, lo que vamos a ver es una expansión del túnel carpiano, dado un engrosamiento de los tendones flexores e hipertrofia a nivel sinovial, y esto se va a acompañar de diferentes erosiones a nivel óseo con un aplanamiento del nervio mediano, el cual se va a ver hipointenso en T2 y se puede asociar con fibrosis. En lo que es la amiloidosis relacionada con la diálisis, que es la amiloidosis beta-2 microglobulina, lo que vamos a ver es una osteoartropatía destructiva y espondiloartropatía, y los hallazgos en radiografía van a ser lesiones radiolúcidas de tipo esclerótico a nivel periférico con cambios erosivos. En la tomografía vamos a ver estos mismos hallazgos, pudiendo evaluar con más detalle su extensión y la presencia de calcificaciones a nivel de tejidos blandos. Por otro lado, en la resonancia vamos a ver los depósitos de amiloide, tanto intra como periarticulares, que suelen darse hipointensos en T1 y T2, y un realce periférico leve a la aplicación de contraste. Y en la ecografía vamos a poder ver una infiltración también de tejidos blandos con un engrosamiento que no va a ser homogéneo a nivel de los tendones, y un engrosamiento de la sinovial de aspecto polipoideo con presencia de derrames articulares. Tenemos un ejemplo. Tenemos dos imágenes, una resonancia axial en T1 y una de densidad protónica con FATSAT, en los que podemos ver a nivel del túnel carpiano una expansión por hipertrofia de la sinovial y la infiltración de tejidos blandos de baja intensidad. Por otro lado, tenemos una tenosinovitis afectando lo que son los compartimientos flexor y extensor, con un aplanamiento del nervio mediano y una ilustración del túnel del carpo. Dejo un cuadro que resume todo lo que acabamos de hablar, la localización de la lesión, las modalidades de imágenes para su estudio y las características imagenológicas a encontrar. Como conclusión, nos deja que los hallazgos radiográficos del depósito de amiloide beta-2 microglobulina incluyen lesiones radiolúcidas, escleróticas periféricas y cambios erosivos. Con mayor frecuencia afecta a hombros, caderas y huesos del carpo. La tomografía puede ayudar a definir mejor la extensión del cambio erosivo, las calcificaciones de tejidos blandos y la afectación ósea. Por otro lado, la resonancia ayuda a demostrar los depósitos amiloides tanto intra como periarticulares, que suelen verse hipointensos en T1 y T2, y la ecografía tiene un papel en la evaluación de la infiltración de tejidos blandos y puede mostrar engrosamiento no homogéneo de los tendones. Muchas gracias.